Hola amigos, buenos días. Seguro que habéis oído en muchas ocasiones, sale por la tele, cuando se habla del Titanic en medios de comunicación y demás, siempre sale este aserto, esta afirmación: si el Titanic hubiera chocado de proa contra el iceberg, no se hubiera hundido. Eso no solo es mentira, sino que es una idiotez de las más grandes que se han dicho sobre la historia del hundimiento del Titanic. Y es una frase que dicen personas que no tienen ni puñetera idea sobre lo que es un barco ni sobre lo que es un siniestro marítimo, ni la colisión contra un objeto flotante o contra un objeto fijo. Vamos a ver, vosotros sabéis que después del hundimiento del Titanic se hicieron dos investigaciones. Una investigación que llevó a cabo un senador norteamericano, William Alden Smith, que fue una misma mierda, una de la porquería, un numerito de circo muy del gusto americano, y una investigación que se hizo en Inglaterra, que la llevó a cabo una figura que existía en Inglaterra, que era el Wreck Commissioner, algo así como el comisario de naufragio, una especie de tribunal especializado en investigar siniestros marítimos. Estaba presidido por un señor que se llamaba John Charles Vigan, Lord Mersey, y fue quien realizó la investigación, la encuesta sobre el hundimiento del Titanic, que contrariamente a lo que se ha dicho fue una encuesta bastante seria. Bastante seria porque concurrieron en la misma bastantes testigos técnicos de muy alta cualificación. Uno de esos testigos, yo creo que ya alguna vez os he hablado de él en los videoblogs, fue un señor que se llamaba Edward Bilding. ¿Quién era Edward Bilding? Edward Bilding fue el hombre que diseñó el Titanic. Todos tenemos la idea de que el Titanic lo diseñó Thomas Andrews, que murió en el naufragio, que es uno de los protagonistas de la película. Y en cierto modo es verdad. Lo que pasa es que Thomas Andrews no era ingeniero naval, él era un alto ejecutivo de Harland & Wolff, del astillero que construyó el Titanic. Y bueno, era el jefe del departamento de diseño. Aparte era el sobrino del propietario del astillero, de Lord Peer. Pues bien, este hombre, Edward Bilding, que fue el hombre que calculó el Titanic, hizo una serie de cálculos físicos con el gemelo del Titanic, que lo tenía con el Olympic y demás, y calculó que a la velocidad que navegaba el Titanic, si hubiese colisionado de proa contra un témpano de hielo, se hubiesen causado unos daños gravísimos, unos daños que hubiesen pasado por reducir a chatarra los 30 primeros metros de la eslora del barco. Con lo cual, de momento hubiesen quedado destruidos o inundados, como queráis llamarlo, 3 compartimentos estancos. Y aparte hubiesen muerto las 2/3 partes de los marineros, del personal de máquina y del personal de fonda que estaban en esos momentos fuera de guardia, que estaban durmiendo. Aparte, lógicamente, el escándalo que se hubiese montado a bordo hubiese sido terrible, hubiese cundido el pánico, porque hubiese sido como una explosión gigantesca que se habría producido a bordo del Titanic, un ruido ensordecedor y un frenazo en la marcha. Precisamente una de las razones por las cuales se salvaron 700 y pico personas en el hundimiento del Titanic fue porque no cundió el pánico, o cundió solamente en los momentos finales del naufragio. Con una colisión frontal, el pánico hubiese cundido desde el principio y hubiese producido esos daños que calculó en su día Edward Bilding, que eran unos daños gravísimos. Pero es que además hay otra cuestión, y es que el Titanic no se hubiese parado. El Titanic era un enorme barco de casi 60.000 toneladas que avanzaba por el mar a 20 nudos, 20 nudos son 20 millas náuticas por hora, casi 40 kilómetros por hora, y que un pequeño trozo de hielo, porque el iceberg contra el que chocó era un iceberg muy pequeñito, era un témpano de apenas 1 millón de toneladas, según se calcularon los expertos a la vista de las fotografías que del mismo se tomaron. El barco no se hubiese parado, el barco hubiese seguido avanzando después de haber chocado y se hubiese subido encima del
del iceberg, con lo cual los daños en el casco hubiesen sido gravísimos, no solo en esos 30 primeros metros de la eslora, sino en el resto de la eslora también habría habido muchísimos daños. ¿De dónde viene la idea de que si el Titanic hubiese chocado de proa no se hubiera hundido? En primer lugar, del interrogatorio que se le hizo a Bruce Ismay, al presidente de la White Star Line, en la investigación norteamericana, en la cual afirmó sin ningún rubor que si hubiese chocado de proa contra el iceberg el barco no se hubiera hundido. Y en segundo lugar, de un accidente marítimo que ocurrió en noviembre de 1879 y que lo protagonizó un pequeño vapor, el Arizona. El Arizona era un vapor de pasajeros de la Guinness Line que en viaje desde Estados Unidos a Inglaterra colisionó con un trozo de banquisa. La banquisa es una superficie helada que flota en el mar enorme, ¿no? Y sufrió daños a proa muy graves, sufrió un agujero de 6 por 9 metros. El capitán del Arizona pudo llevar el barco hasta Terranova, a Saint John, a San Juan de Terranova, como decimos los españoles, y se le construyó lo que se llama una proa de fortuna que le permitió llegar navegando hasta Inglaterra. En aquella época las fotos del barco con la proa agujereada pues recorrieron o dieron la vuelta a todo el mundo en la prensa, ¿no? Y de ahí nace la idea de que el Titanic no se hubiera hundido, se hubiera chocado de proa. Pero la diferencia entre ambos barcos es notoria. El Arizona era un barco muy pequeñito, un barco de apenas no llegaba a las 6.000 toneladas, tal vez de 5.500 toneladas, que navegaba con una vieja cafetera de vapor que le daba una velocidad máxima de 14 nudos y que chocó contra un trozo de banquisa. No era un gigantesco transatlántico enorme y pesadísimo que avanzaba por el mar a toda velocidad. De ahí viene la idea de que el Titanic no se hubiera hundido si hubiese chocado de proa, lo cual, como os estoy explicando, es algo completamente absurdo. Si hubiese chocado de proa, como digo, no habría habido personal ni para, digamos, alimentar las calderas y que hubiesen seguido funcionando los generadores y demás, ni para... no habría habido personal de cubierta que hubiese tripulado los botes salvavidas, etc. Y esta es la historia del choque frontal. Es algo completamente absurdo y carente de fundamento que parte de de conceptos malentendidos de aquella época y que les gusta repetir a gente que no tiene ni puñetera idea de lo que hablan. En fin, bueno, mañana o pasado mañana, depende que no haya mucha interferencia, mucho ruido de fuera con el tema de las procesiones, hablaremos seguramente de a qué distancia se vio el iceberg desde el Titanic, que es otro tema que genera mucha controversia. Espero que os haya resultado de interés esta primera charla sobre los mitos en torno al Titanic. Fuerte abrazo marinero a todos.